hermanos, estando en la presencia del Señor, sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos que la presencia de Dios nos toca, nos gozamos. Pero ahora, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar, amados hermanos, a que puestos en pie, abramos las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. Con la ayuda bendita de nuestro Dios vamos a dar lectura a esta porción escritural, base del tema que vamos a compartir en esta hora. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Igualmente saludamos con la paz de Dios a cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos visualizan a través de esta página de Facebook, Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Que Dios les bendiga grandemente, son bienvenidos a este culto general y deseamos que las bendiciones del Señor también lleguen a sus hogares y en cualquier momento en el cual vayan a sintonizar esta palabra de Dios a través de estos medios, el Señor bendiga grandemente sus vidas. Y la Iglesia Sol de Justicia, ¿cómo le dice a nuestros hermanos que nos visualizan a través de la transmisión? Que Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y si ya tenemos, hermanos, nuestra porción escritural de Génesis capítulo 12, versículo 3, vamos a leer, hermanos, y vamos a poner el sentido a la lectura de la escritura. Vamos a leer en dos ocasiones, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente leemos: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Cristo vive. Aleluya. El tema que vamos a compartir con la ayuda del Señor, hermanos, lleva por título: el cristiano, bendición o perjuicio. Nuevamente repito el tema de esta tarde: el cristiano, bendición o perjuicio. Vamos a contestar esta pregunta, amados hermanos. ¿Nosotros como cristianos seremos de bendición o seremos de perjuicio para los que nos rodean, para la sociedad en la cual vivimos? Usted, al término de esta palabra de Dios, podrá contestar a esta pregunta: si somos bendición o somos para perjuicio. Hemos leído, hermanos, esta promesa de Jehová dada al patriarca Abraham desde tiempos antiguos, en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde el Señor le hace esta promesa a este hombre que había sido sacado de Ur de los Caldeos, que había sido, hermanos, llamado por Dios para de él formar una nación grande. Este varón, hermanos, ya era un hombre de edad avanzada, tenía su esposa llamada Sarai, la cual era estéril y no había podido tener hijos con ella. De tal manera, amados hermanos, que la promesa divina le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un versículo anterior, hermanos, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le está diciendo el Señor a Abraham que él iba a ser de bendición, hermanos, no de perjuicio. Y no solamente él, sino también su descendencia, sino también todos aquellos que iban a salir de sus lomos, lo cual él no veía de momento, porque como decíamos hace un instante, él no tenía familia, no tenía prole. Pero sin embargo, hermanos, el Señor le promete: serás de bendición, y no solamente los que están cerca de ti, aún más allá, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hoy aquí están los que hemos sido alcanzados por la bendición de Jehová, los que hemos sido también llamados, también para ser de bendición, amados hermanos, también para ser motivo de gozo y de alegría en un mundo decadente, en un mundo, hermanos, que está de cabeza, en un mundo que ha perdido valores. Pero aquí está el cristiano, aquí está usted, aquí estoy yo, grandes y pequeños, somos de bendición, amados hermanos. Y ciertamente esta nación es Israel, esta nación, amados hermanos, son los judíos, los hebreos, como usted les conozca. Y realmente, amados hermanos, ellos han sido de grande bendición.
han sido de grande bendición y lo más importante porque de allí nos nació el Mesías, nos nació el Salvador del mundo, no solamente para Israel. Dice la palabra del Señor, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice solamente de Israel, dice el pecado del mundo, los gentiles. Nosotros también hemos sido alcanzados por esta bendición tan grande, amados hermanos, y sabemos que somos hechos también hijos de Abraham por la fe, porque todos aquellos que son de la fe, dice la palabra de Dios, somos hijos de Abraham, del patriarca, porque por fe él fue, hermanos, justificado. Gloria al Señor. Y ciertamente vivimos en un tiempo de mucho egoísmo, amados hermanos. Vivimos en un mundo donde la gente solamente piensa en sí misma, piensa solamente en satisfacer sus deseos, en sacar su propio beneficio, y esto no solamente, hermanos, en la escuela, no solamente en el trabajo, incluso en la misma casa, en el mismo seno de la familia, hay quienes tienen, hermanos, esa intención de querer sobresalir por sobre quien sea, no importa si es su hijo, su papá, su mamá, quien sea. Es un mundo egoísta que se ha tornado, hermanos, realmente para perjuicio de la misma familia. Y las personas quieren pasar por encima de quien sea. No les importa, hermanos, si es su mejor amigo, si es su familiar muy cercano. Mucha gente vive así y esto es triste, hermanos, que quieran conseguir un provecho. Mas, sin embargo, las Escrituras nos dicen que nadie vea por el bien propio, sino por el del otro. Tenemos, hermanos, que ser, dice por allí la gente, empáticos. Debemos nosotros de ponernos en el lugar de los demás. Porque, hermanos, el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Él vino, amados hermanos, a dar su vida por los demás. Él vino a dar su tiempo. Él vino a dar, hermanos, su esfuerzo. Él vino, hermanos, a compartir. Él vino, hermanos, y se desgastó a sí mismo para poder, hermanos, ayudar a todos los que necesitaban. Ciertamente, hermano, no solamente el perdón de sus pecados, sino también necesitaban algo más allá. Vemos allí ejemplos, una mujer samaritana, la cual, que por causa de su reputación, la gente no quería convivir con ella, la gente la señalaba. Una María Magdalena, que también vivía en pecado, amados hermanos, y tenía mala reputación. Seguramente no tenían amigos, seguramente, hermanos, no tenían esos buenos amigos como quizá usted y yo los tengamos y los hemos encontrado en la familia de Cristo. Vemos allí un Zaqueo, criticado, hermano, por su sociedad, porque él era un ladrón, porque él robaba y sus compatriotas lo veían mal, amados hermanos. He allí ejemplos solamente, pero Cristo se hizo amigo de los pecadores, de los rechazados. Cristo, hermanos, vino a quitar todo complejo, vino a quitar, hermano, todo ese prejuicio de los religiosos que olvidaban la misericordia, olvidaban la justicia, el amor, hermanos, hacia su prójimo. El cristiano es llamado del mundo pecador para hacer la diferencia. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, son la diferencia? Gloria a Dios, somos la diferencia, hermanos, y no lo decimos por jactancia, lo decimos porque la Biblia nos dice, vosotros sois la luz del mundo, somos la sal de la tierra, preservamos a este mundo en decadencia, amados hermanos, y para esto somos hechos diferencia, y Dios nos pone para que seamos de bendición, ¿dónde? Iniciando primeramente en la casa, iniciando en el seno del hogar, hermanos. Ahí empezamos nosotros a alumbrar, ahí empezamos nosotros a ser la sal que preserva de la corrupción moral a la familia. Gloria a Dios. Dios nos pone para que seamos de bendición iniciando en casa, en la escuela, en el trabajo y también en la misma iglesia, amado hermano. El Señor, donde quiera que nos lleva, nos pone para ser diferentes. Y cuando es así, gloria al Señor, hermanos. Cuando se cumple el propósito, gloria a Dios. Pero ahora, hermanos, el cristiano que no tiene temor de Dios, que se ha descuidado, el cristiano que no tiene sabiduría para
actuar, hermanos, para con su prójimo, para con los que están a su alrededor, suele no ser de bendición muchas veces, sino de perjuicio, para mal de los que están a su alrededor. Y es allí, hermanos, donde su vida no solamente se perjudica, sino perjudica a los demás, sin querer o intencionalmente, no lo sé. Pero, hermanos, vamos a considerar a través de las Sagradas Escrituras si estamos siendo para bendición o estamos siendo para perjuicio de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo o aún quizá para la misma iglesia. Y le podemos añadir también si estamos siendo de bendición para México. ¿Por qué no también, hermanos? ¿Usted cree que México no necesita hoy en día personas honestas, personas leales, personas temerosas de Dios? Claro que sí, hermanos, nuestra nación necesita. ¿Y dónde las va a hallar? Aquí en la iglesia del Señor, en los 4 cabos de la tierra, hermanos. El Señor nos puso para hacer la diferencia. Así que vamos a responder, el cristiano. Ahora dígase usted, aún mis hermanos de transmisión, yo, ¿de bendición o de perjuicio soy? Primer lugar, hermanos, el cristiano es de bendición cuando sirve para preservación de vida de nuestro pueblo. El cristiano es bendición cuando sirve para preservación de vida de nuestro pueblo, en este caso de nosotros como mexicanos, gloria al Señor. Hermanos, ¿quién me puede decir de los que están aquí quién es o quiénes fueron Cifra y Fua en las Escrituras? ¿Alguien sabe quiénes fueron Cifra y Fua? ¿Les suena por allí esos nombres en las Escrituras? ¿Sí? Quizá no recuerden exactamente en qué pasaje de la Biblia se encuentra la historia breve de estas mujeres, pero fueron muy importantes. De tal manera, hermanos, que sus nombres quedaron impresas en las páginas de este sagrado libro y no se vuelven a mencionar en otra parte de la Escritura, sino en este pasaje de Éxodo. Vaya a su Biblia, capítulo 1, versículos 15 al 17. Libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Y usted va a recordar al leer esta porción en donde se halla, hermano, la historia de Cifra y de Fua. Gloria al Señor, aleluya. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 1, 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Gloria a Dios. Aquí vemos, amados hermanos, la historia de estas dos mujeres. El respeto y derecho a la vida se ha perdido en este mundo, hermanos. Porque ahora hay leyes que aprueban el aborto. Hay leyes, hermanos, que matan prácticamente, hermanos, a los niños desde el vientre de su madre. Lo están consintiendo. Las mujeres que están a favor dicen, es que pues las circunstancias me obligan, o es mi cuerpo. Nadie puede decidir sobre mi cuerpo, pero hermanos, sobre su cuerpo. Pero lo que llevan en su vientre no es su cuerpo, es otro cuerpo, es otra vida, hermanos. Y se está perdiendo este valor, este respeto a la vida, amados hermanos, de tal manera que ahora se defiende más los derechos de los animales, de las mascotas. Se defiende, hermanos, más que los derechos de los bebés. Y esto, hermanos, no es que nosotros estemos en contra de los animalitos, porque son creación de Dios, pero no podemos anteponer, hermano, la vida de un animal a la vida de un ser humano, de un bebé, de alguien que se está gestando en el vientre de su madre. En ese tiempo, hermanos, de Faraón, rey de Egipto, no estaban dictados los 10 mandamientos todavía, porque los 10 mandamientos fueron
a partir de Moisés, siervo de Dios. Y en esos años, hermanos, después Dios dijo, no matarás. Esto se encuentra en Éxodo 20:13. No matarás, ya como mandamiento estipulado, hermanos, no quitar la vida ni aún de los bebés que están en el vientre de su madre. Hermanos, en estos versículos que leímos, Dios honra la memoria de estas dos mujeres parteras de las hebreas, Cifra y Fúa. Plasmó sus nombres el Señor consideró que se escribieran sus nombres porque Él honra a los que le honran, amados hermanos. Y hermanos, vemos aquí que Satanás, el adversario, trabajó en el corazón de Faraón para quitarle la vida a los bebés de los hebreos, a los bebés varones, porque él, hermanos, tenía miedo de que estos niños cuando crecieran les hicieran frente a los egipcios y los dominaran posteriormente. De tal manera, amados hermanos, que su temor era infundado. Su temor, hermanos, no era correcto, hermanos, no iba a suceder así. Mas estas mujeres, dice la palabra del Señor, que temieron no a Faraón, no al Faraón le tuvieron miedo, le tuvieron temor a Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, le tuvieron temor porque al dar una orden el rey, las mujeres, hermanos, sintieron en su corazón un temor de quitar la vida a los bebés varones y no lo hicieron, no obedecieron a la ley del Faraón. ¿Por qué, hermanos? Porque está escrito en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ciertamente, hermanos, cuando las leyes terrenales nos marcan hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, allí nosotros no debemos obedecer, hermanos, cuando quebranta algo que Dios, hermanos, ha dicho, por sobre lo que diga el presidente, sobre lo que diga el gobernante. Siempre va a ser mejor la obediencia a Dios, mejor y recompensada, hermanos, y honrada, porque el Señor no se queda con nada, hermanos. Y aquí lo vemos porque hasta hoy en día se sigue predicando también de estas parteras. Quizá muy poco hemos oído, amados hermanos, de predicaciones sobre estas mujeres, pero fueron importantes. Y estamos hablando, el cristiano, ¿es de bendición o de perjuicio? En este tiempo estas mujeres no se les podía llamar cristianas porque todavía nuestro Salvador no había sido manifestado. No, todavía no estábamos en esa dispensación, pero sin embargo fueron mujeres temerosas de Dios, temerosas del Altísimo antes que del hombre. Y hermanos, ¿ustedes creen que estas mujeres no exponían su vida al desobedecer al Faraón? ¿Usted cree que no había alguna sentencia, a lo mejor de cárcel, de muerte, no sé, algo probablemente les iba a hacer el Faraón? Pero ellas dijeron no vamos a obedecerlo, aunque nos meta a la cárcel, aunque nos mate, aunque haga esto contra nosotras, no vamos a quitarle la vida a los bebés, porque tenían ese sentido, hermano, de respeto, ese sentimiento de respeto a la vida, ese valor, gloria al Señor. Y hermanos, como resultado de ese temor y obediencia y respeto a la vida ajena, ¿qué dice la palabra de Dios ahí mismo en Éxodo capítulo 1, versículos 20 y 21? ¿Cuál fue el resultado? Dice la palabra del Señor: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí vemos, hermanos, que cuando alguien tiene temor de Dios, el Señor, ¿qué hace? Dice aquí la palabra del Señor, nos hace bien, nos bendice, hermanos. Y dice, no solamente nos bendice a nosotros, sino también multiplica, hermanos, al pueblo, multiplica a los que están a nuestro alrededor y fortalece todavía en gran manera. Hermanos, ¿cuántas veces Satanás no ha querido destruir el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo? Pero el Señor no lo ha permitido, y al contrario, entre más nos persiguen, entre más nos calumnian, entre más nos hacen guerra, la iglesia se
multiplica, la iglesia se fortalece, la iglesia sigue caminando, hermanos, en pruebas y en luchas. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Por esto, hermanos, conviene temer a Dios, como las parteras, como Cifra, como Fúa. Y no solamente allí, hermanos, sino dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Prosperó sus familias. ¿Cuántos de ustedes no quieren, hermanos, que sus familias sean prosperadas? ¿Qué escribió el apóstol San Juan a Gayo en el Nuevo Testamento? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todas las cosas, no solamente en lo económico, no solamente, hermano, en lo material, en lo laboral, en lo escolar, no solamente en ello, nuestra vida espiritual, como hablábamos hace un momento, se fortalezca, que el Señor te llene, nos llene de su presencia, que el Señor ensanche nuestro territorio, hermano, como pueblo de Dios. Entonces, he ahí, hermano, los resultados cuando hay un cristiano que es para bendición de preservación de vida del pueblo. Hermanos, Dios nos puso también para que nuestro México, para que Acapulco en este caso, los hermanos que nos vean en transmisión, no sean de Acapulco, sean de México, sean de Puebla, de donde sean, pero allí Dios está poniendo pueblo para que el cristiano sea bendecido y sea de bendición, preservación de un pueblo decadente, moralmente podría ser, hermanos, en los valores que se están perdiendo. Ahora, tenemos un segundo ejemplo, cuando el cristiano es de bendición para preservación de vida de un pueblo. También tenemos el ejemplo de Esther. Esther, muy conocida por todos nosotros, el pueblo cristiano. Vamos a las Escrituras, al libro de Esther, capítulo 4, hermanos. Vamos a considerar los versículos 13 y 14. Gloria al Señor. Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Aleluya. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Esther 4, 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amados hermanos, qué importantes son estas palabras que le habló Mardoqueo a la joven Esther. Una vez más aquí hallamos, hermanos, el enemigo, que Dios, Jehová lo reprenda, otra vez queriendo matar al pueblo de Dios físicamente. Tiempo anterior quería destruir el pueblo hebreo. Aquí en los tiempos de la reina Esther, cuando estaban dominando los medos, los persas, aquí fue llevada una jovencita llamada Hadasa, su nombre Esther. Y dice la Biblia, hermanos, que el enemigo usó un hombre llamado Amán para los fines de Satanás, destruirlos. Y no solamente, hermanos, destrucción, una aniquilación, una exterminación, como si fuera el pueblo de Dios plaga. Y ahí, hermanos, en ese pueblo, pues ciertamente había muchos judíos, había, hermanos, hombres, mujeres, niños de todas las edades, pero estaban en riesgo, hermanos, de morir, estaban en riesgo de perder la vida, estaban en riesgo, hermanos, de ser borrados definitivamente del mapa. Pero allí había, hermanos, una vida que brillaba, una vida, hermanos, que no fue coincidencia que fuera llevada cautiva, hermanos, siendo judía y aparte siendo, hermanos, puesta como reina de Persia, una judía reina de Persia. Increíble, hermanos, pero ella quedó de tantas mujeres que le llevaron al rey Asuero para que nombrara la que iba a quedar como reina. Es Esther. Halló gracia, halló benevolencia, y hermanos, de tal manera que el rey quedó impactado con ella y le dijo: aún si tú me pides la mitad del reino, yo te la daré, pídeme.
Hermanos, estaba la gracia de Dios sobre Esther, pero no era únicamente para que ella se la pasara campechana en el palacio, dando órdenes como reina, siendo obedecida, teniendo un nombre. No, hermanos, no. Dios sabía lo que iba a ocurrir allí. Dios sabía que iba a llegar un tiempo en que iban a llorar, en que iban a gemir, en que iban, hermanos, a estar desesperados. Y ese tiempo llegó, hermanos, ese tiempo se manifestó, tiempos de prueba, tiempos, hermanos, en que un hombre los iba a exterminar de la faz de la tierra. Y hermanos, Esther se entera del edicto, pero tenía temor de presentarse ante el rey Asuero porque no había sido llamada en los próximos días. Y la ley de Persia, hermanos, era tan rigurosa que si alguien se atrevía a presentarse delante del rey sin ser convocado, ¿qué le pasaba? Moría. Así eran, hermanos, las leyes, no como las de hoy en día. Usted, si quiere ver al presidente, algún gobernante, ¿qué hace? Saca una audiencia. Claro, no se presenta usted así como así. Tiene que sacar por ahí papeles, mover influencias quizá para hablar con alguien, y si es que la atiende. Hermanos, pero Esther dice, no he sido llamada, mi sentencia va a ser la muerte si me presento así delante del rey. Y le habla, Dios usa a Mardoqueo, hermanos, y le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú eres judía, y también para ti y sobre ti va esta sentencia de muerte. No creas que por ser la reina te vas a escapar, tú también vas a morir. Pero ¿qué más le dice en el versículo 14? Porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿cuál tiempo? Tiempo de aflicción, tiempo de angustia, tiempo de muerte. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, si tú no haces nada, si tú te callas, si tú te quedas inmóvil, de todos modos Dios hará que de otra parte venga la ayuda, venga un alivio, venga un respiro, liberación para los judíos. Aunque tú no seas, aunque tú no quieras, Dios va a hacer algo. Esto es lo que le da a entender Mardoqueo, hermanos. Pero dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, moriréis. Ahora, centren su atención en esta pregunta, hermanos. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermano que estás aquí, iglesia, Sol de Justicia, hermanos en transmisión. ¿Y quién sabe si para esta hora tú estás aquí? ¿Quién sabe si para estos tiempos del 2025, esta generación, Dios te permitió nacer por algo, para algo? ¿Cuántas veces nos preguntamos, yo no sé por qué me tocó vivir en este mundo y en esta generación tan terrible, tan depravada? ¿No se ha preguntado alguna vez usted esto? ¿O ha escuchado personas que dicen, me hubiera tocado mejor vivir en otros tiempos donde se respetaba al anciano, donde había muchos valores, donde los niños podíamos salir a jugar en las noches y no pasaba nada? Pero nos preguntamos, ¿por qué me tocó vivir estos tiempos? Hermano, no es coincidencia, no es cosa de la casualidad. Es que Dios para esta hora nos hizo nacer y vivir, hermanos. El tiempo del COVID, ¿verdad? Que lo vivió el mundo. Hermanos, el pueblo de Dios ha sido preservado, su vida y también la vida de nuestro pueblo, gloria a Dios. Por esto, hermano, no es casualidad, es para salvación. Es para salvación que Dios, hermano, nos dejó vivir ahorita. Y estamos ahorita, para salvación. ¿Qué dice Hechos, capítulo 13, versículo 47? Leamos, hermanos, en nuestras Biblias. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Aleluya. Y allí usted va a saber que está puesto para bendición, para preservación de el pueblo, de la nación. Estamos hablando ahorita de la nación, hermanos, de México en este caso. Ya tenemos Hechos 13, 47. ¿Qué dice el Señor? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles,
y a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos. Te he puesto para luz de los gentiles. Usted dirá, esto se lo dijo al apóstol Pablo, pero esto mismo es para ti, para mí, hermano. El apóstol ya no está, ya él está con Cristo, pero ¿quiénes estamos? Tú y yo. Tú y yo también hemos sido puestos para luz de los gentiles, a fin de que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. Sí, hermanos, Dios nos colocó para preservación de vida de nuestra localidad, de tu nación también. Gloria a Dios, aleluya. Por esto, hermanos, tengamos en mente que si somos cristianos, para bendición. Gloria a Dios. Número 2, el cristiano es bendición cuando bendice a los tristes de corazón. Somos bendición para los tristes de corazón. Por allí, hermanos, se dice que las heridas más difíciles de sanar, ¿cuáles son? No las físicas, las del corazón, las del alma. El Señor Jesucristo enfocó su ministerio, amados hermanos, también en sanar las heridas del alma. Él dijo en San Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. No solamente dice para predicar las buenas nuevas, dice también para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que tienen traumas, los que han sido rechazados de sus padres, los que han quedado huérfanos, los que han quedado, hermanos, en la miseria total. Ellos son quebrantados, los rechazados, los que se sienten que nadie los quiere, los que han sido traicionados, en fin, hermanos. Son, hermanos, heridas del alma que necesitan ser sanadas por alguien y el médico no puede sanarlas. Puede que el psicólogo dé una terapia, que la gente vaya a ellos, pero no, eso no es la sanidad, hermanos, la sanidad completa y real. ¿Quién la da? Jesucristo. Pero también Jesucristo tiene manos aquí en la tierra, tiene pies aquí en la tierra, tiene, hermanos, personas de bendición que sanan a esos quebrantados y tristes de corazón. ¿Y quién será? ¿Quién será? Pues usted, yo, todos los que están aquí en esta hora y en transmisión, podemos ser las manos, como las manos de Cristo, que den un abrazo, los labios de Cristo, que den, hermanos, una palabra de consolación. ¿No le gustaría a usted ser bendición para los tristes de corazón? Que la gente, hermano, ya no gaste en ir al psicólogo, al psiquiatra, porque gastan, pero el que viene a Cristo, hermanos, dice el Señor, yo no le echo fuera, y todo gratuitamente, sin cobrar nada, hermanos. Y les voy a poner 2 ejemplos de cuando el cristiano es bendición para los tristes de corazón. En primer lugar, se acordará usted de José, el soñador, un jovencito de 17 años, con aspiraciones, con muchos sueños, hermanos, que fue criticado por sus padres, por sus hermanos. Vamos a la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 40, versículos 6 al 8. Génesis, capítulo 40, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Voces, hermano, porque nosotros somos de bendición. Y para los tristes de corazón también. Amén, aleluya. Génesis capítulo 40, versículos 6 al 8. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Dice así: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban contentos. ¿No, verdad? Dice, estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Por causa de una calumnia, una difamación,
José fue a parar a la cárcel. No era porque él pecó, porque él cometió un delito, no, una calumnia de la esposa del faraón. Y allí fue a parar José a la cárcel. Y junto a él encerraron a 2 siervos del faraón. Uno era jefe de los coperos y otro era jefe de los panaderos. Ambos servían en la corte del faraón. Pero además de estar tristes por el hecho de estar en la cárcel, porque estar en una cárcel no es motivo de alegría, no es un hotel de 5 estrellas, por supuesto que no. Por obvias razones estaban tristes, estaban cabizbajos y el rostro no podía engañar a José, los semblantes, hermanos. Personas que con el rostro, la mirada, se les ve la tristeza, hermanos. Y les preguntamos, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? Y hasta tratan de simular, pero no les sirve simular porque la tristeza, hermanos, se les mira en el rostro. Y así estos hombres, hermanos, le comentaron a ellos, tuvimos un sueño en la noche, pero no hay quien lo interprete. Los inquietó tanto esos sueños que tuvieron ambos. Y les dice José, pues cuéntenmelo, ¿no son de Dios las interpretaciones? En otras palabras, ¿no da Dios la ciencia? ¿No da Dios la sabiduría? ¿No da Dios el discernimiento? Hermanos, y así estos hombres le cuentan los sueños a José y él les da la interpretación. Y todo esto, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios que estaba también en José. Hermanos, posteriormente tuvieron su fiel cumplimiento estos sueños. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que no conocemos, no la conocemos? Le hacemos plática en el mercado, le hacemos plática en la calle, donde andemos. Y estas personas nos empiezan a contar su vida. Nos dicen, mire, pues fíjese que yo esto, yo estoy pasando lo otro, yo aquello. Y al final, hermanos, de la plática, ¿qué pasa? Las personas dicen, no sé ni por qué se lo conté, no sé ni por qué se lo dije, por qué se lo platiqué. Hermanos, ¿será coincidencia? No es coincidencia, hermanos. Es que Dios te tiene para bendición de un triste y cabizbajo de corazón. Es que Dios te puso para sanar a ese quebrantado, a esa quebrantada de corazón. Es que Dios te tiene allí para que le alegres el día a esta persona. No con tu alegría, sino con la alegría de Cristo, hermano. Como dice un coro, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Hermano, porque imagínense, usted triste y luego quiere alegrar a un triste, ¿a dónde va a parar el asunto? ¿Cómo se va a ir al hoyo, hermano, de tristeza uno con el otro? No, hermano, siempre debemos de tener una sonrisa, hermanos, a pesar de las cosas que pasen. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, es la oportunidad para presentar la solución que se encuentra en Cristo el Señor. Preséntale a Cristo, háblale de Cristo, hermano, y verás cómo esa persona, hermanos, va a cambiar su semblante, va a cambiar, se va a ir contento. Ya no te podrá ver quizá porque no le conoces, pero hermano, se va a ir contento, se va a ir con la bendición de Dios. Si haces una oración por él, por ella, hermano, si lo invitas a la casa de Dios, pues mucho que mejor, para que se acabe de completar su gozo, amado hermano. Por esto, seamos bendición para los tristes de corazón. Segundo ejemplo que les quiero citar, la vida del apóstol San Pablo. Vamos a Hechos, hermanos, nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 26 al 28. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 26 al 28. Con la ayuda bendita del Señor leemos, amados hermanos. Pongamos todo sentido en lo que nos habla el Señor. Gloria a Dios. Hechos 16, 26 al 28. Si ya lo tenemos, hermanos, damos un gloria a Dios. Que no quede callado el pueblo de Dios, hermano. A lo mejor le tenga una dolencia, tenga una preocupación en casa, pero usted saque una sonrisa, hermano, porque la sonrisa, ¿verdad? El gozo del Señor nos fortalece. Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aleluya. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, por causa del evangelio igualmente, el apóstol San Pablo fue encarcelado en Filipos, en esta ciudad, juntamente con su compañero de milicia llamado Silas. Y es allí cuando la intervención divina, hermanos, estremece los cimientos, hermanos, de la tierra, los cimientos, hermanos, de la cárcel, y un terremoto, hermanos, provocó que las puertas se abrieran, provocó, hermanos, que se rompieran las cadenas de los presos, y hermanos, todos quedaron sin cadena, las puertas abiertas. Entonces el jefe de los custodios, el carcelero, hermanos, se espantó sobremanera, no por el terremoto. ¿Saben por qué? Porque las leyes de los romanos eran tan estrictas que la vida de las personas que estaban a cargo de los que cuidaban la cárcel estaba bajo su responsabilidad total, que si alguno se escapaba, el carcelero tenía que pagar con su vida misma la fuga de un reo. Entonces, al ver que ya probablemente muchos iban a ir, dijo el carcelero: pues ya, muerte segura para mí, hermanos, y sacó, dice, su espada de la vaina y se iba ¿a qué? A matar. Entonces el apóstol se da cuenta y grita, hermano, un clamor, hermanos: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, no te mates, no te suicides, en otras palabras, hermanos. Y dice unos versículos anteriores que el apóstol, que Silas, habían sido, hermanos, heridos, azotados por él, por este hombre. ¿Sí? ¿Usted cree que se portó bien el carcelero con Silas y con Pablo? ¿Que les azotó con cariñito? ¿Verdad que no? Les dejó marcas, 39 azotes menos 1, hermanos, y probablemente pues lloraron, pero hermanos, no era motivo como para que el apóstol, para que Silas tuviera rencor contra el carcelero, odio. No, sí, que se mate, mira cómo nos dejó las espaldas. Naturalmente, hermanos, podría ser así, pero no. El amor de Cristo estaba en ambos, hermanos, que le rogaron: no te hagas daño, no te mates. Y así, hermanos, este hombre fue librado de cometer suicidio y, peor aún, de la condenación eterna, porque se iba a ir al infierno por atentar contra su vida. Entonces, amados hermanos, vemos aquí en esta palabra de Dios que un siervo de Dios lleno de amor y de compasión lo detuvo, y aún más, hermano, le presenta la vida, que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor, versículos más adelante, que este carcelero creyó en Cristo. No solamente él, sino también todos los suyos, toda su familia, se bautizaron todos en agua, hermanos, de tal manera que se salvaron, gloria a Dios. Sí, se salvaron, y dice la palabra del Señor que hasta llevaron al apóstol a su casa, les curaron las heridas, hermanos, les dieron de comer, los trataron como unos huéspedes invitados de honor. Todo esto, ¿quién lo hace? Lo hace nuestro Dios, cuando no hay rencor en el cristiano, cuando el cristiano realmente es bendición, hermano, cuando el cristiano perdona a su más terrible enemigo, a su acechador, hermano, cuando el amor de Dios está en nosotros, no importa qué nos hayan hecho, hermanos, no importa. Y es ahí el amor de Cristo. Somos las manos de Dios, la boca de Dios, que consuelan a los tristes de corazón. Este hombre, hermanos, ciertamente pudo haber tenido tristeza, pero el Señor, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que él se gozó con toda su casa de haber creído a Dios, se regocijó, se puso contento. Lo que no le satisfizo, hermano, en su vida como carcelero, como empleado, ¿verdad?, de Roma, ahora con la simple salvación de Jesucristo,
se regocijó, hubo fiesta, gloria a Dios, aleluya. Así que hermanos, respondemos al tema de esta hora, el cristiano, bendición o perjuicio. Hasta aquí, ¿qué han sido José el Soñador, San Pablo, qué han sido Cifra y Fua, qué han sido, hermanos? ¿Bendición o de perjuicio? Bendición, gloria a Dios. ¿Usted quisiera ser bendición? ¿O quiere ser por ahí, dicen algunos? Ay, tú me traes, dicen, mala suerte. La gente así lo dice, ¿verdad? Mala suerte. O dicen, esta persona tiene mala vibra, porque nada más con su presencia se me enchina la piel. Pero no, hermanos, nosotros debemos de ser bendición. Bendición, hermanos. Fíjense que había, hermanos, un tío hace muchos años que cuando llegaba a casa de ustedes, visitaba, se acostaba en el suelo de la sala, se acostaba y decía, no sé qué hay aquí, pero me dan ganas de dormir y duermo bien tranquilo, aunque se acostaba en el suelo. Pero él decía que se dormía rico, se dormía tranquilo en la casa. ¿Por qué será, hermanos? Y así también en nuestro hogar, hermano, puede ser un lugar donde la gente percibe la bendición que hay en tu casa, hermano, en tu hogar, aunque sea humilde, aunque no tengamos comodidades, pero percibe la gente, el ambiente de amor, de unidad, la presencia de Dios las percibe, así como también pueden percibir cuando hubo un pleito. Cuando hubo un pleito, hermano, en casa, luego se percibe el ambiente, ¿verdad? Como que hubo algo allí, y eso hace alejar la presencia de Dios. Por eso, hermanos, procuremos ser bendición, y aún económica, hermanos, cuando vayamos a un lugar, ¿verdad? No querer despojar a los pobres de la casa, ¿verdad? No, hay que llevarles una pequeña bendición para que no se vea que el cristiano cuando va, no, pues dicen las personas, pues me viene a quitar todo, que si puedo agarrar esto, me puedes dar aquello, y no, me dejan en la pobreza. No, hermanos, seamos de bendición. Punto número 3 y último, hermanos, vamos a la otra cara de la moneda. Lo que no queremos hablar, pero se tiene que hablar con la palabra de Dios, también nos dice que el cristiano, hermanos, puede llegar a ser perjuicio. Y esto es triste, hermanos. El cristiano es perjuicio para la familia cuando desobedece y no teme a Dios. ¿Cuándo es un cristiano perjuicio? Cuando desobedece a Dios y no tiene temor de Dios. Y saben, es perjuicio para su propia familia. Eso es lo terrible, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí aman a su familia? Amén. Los de transmisión, ¿cuántos aman a su familia? Todos queremos, amamos a nuestra familia y deseamos el mal para nuestra familia. Obviamente que no, nadie desea el mal para la familia. Hermano, yo he escuchado de padres que maldicen a sus hijos, los maldicen y les desean lo peor. ¿Y cómo es esto posible? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Hermano, ya mero les dicen de qué se van a morir. Qué triste es esto, hermano, pero un cristiano, hermano, aunque no le diga así a sus hijos, a su familia, pero a veces con desobedecer a Dios, con no temer a Dios, con esto le acarrea maldición a su gente, a su casa, a su familia. Vamos a ver por qué. Vamos a las Escrituras y les voy a citar solamente 2 ejemplos en este punto número 3. Perjuicio, Acán. ¿Usted recuerda la historia de Acán? ¿Sí? Vamos a las Escrituras, al libro de Josué. Josué, capítulo 7, versículos 24 y 25. Josué 7, 24 y 25. Gloria a Dios, aleluya. Acán. Este hombre, hermano, no tuvo buena fama en las Escrituras. Este hombre era parte del pueblo de Dios. Este hombre, hermanos, vio milagros de Dios. Este hombre tenía conocimiento de Jehová, pero ¿de qué le sirvió? No tuvo temor de Dios, no obedeció una orden. De tal manera, hermanos, que se perjudicó a sí mismo y perjudicó a su familia. Ya tenemos Josué 7, 24 y 25. Amén.
Amén, gloria a Dios. Dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, qué terrible. Este jefe de familia codició del anatema objetos valiosos. Ya los menciona aquí las escrituras. Objetos valiosos, cosa que advirtió que no tomarían. Josué capítulo 6, versículo 18. Allá atrásito dice, Josué 6, 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Les advirtió Jehová por medio de Josué que se guardaran de robar, de adquirir estas cosas, porque eran maldición, objeto de maldición. De tal manera que este hombre codició, nació de su vista un lingote de oro, un manto babilónico muy precioso, y todo esto, hermanos, de tal manera que quebrantó el mandamiento dejándose llevar por su vista. Hermanos, estos bellos ojos, ¿cuántas veces nos hacen pecar? ¿Cuántas veces son causa de que pequemos? Y la codicia le entró a Acán. Hermanos, dice que enterró todo esto bajo su tienda. La enterró. ¿Por qué creen que lo enterró, hermanos? Para que no lo vieran y porque estaba mal. Porque usted cree que si era algo bueno, le hubiera importado que vieran. No le hubiera importado. Pero cuando algo se hace mal, se hace a escondidas, ¿verdad? Para que no lo vean los demás. Entonces este hombre lo entierra, pero Jehová estaba viendo. Y se lo reveló a Josué, que había anatema, porque fueron hermanos, fallaron en la guerra contra los amorreos, no tuvieron victoria, y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? El pueblo dijo, ¿qué pasa? Y oraron y gimieron, y Josué también, de tal manera que Jehová le dice, levántate, porque Israel ha prevaricado, y dice, tomado del anatema, y aún, ¿verdad? Lo han escondido, y bueno, el Señor le reveló. Y también, ¿verdad? Posteriormente, ¿de dónde provenía todo ese mal? Y era de Acán. Y hermanos, tristemente, este hombre no solamente pagó las consecuencias, también dice aquí la Escritura, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Todo fue destruido. Y usted dirá, pero ¿qué culpa tenían los hijos, las hijas, los bueyes, los asnos? Hermanos, la ley de Jehová era rigurosa en esos tiempos. La ley mata, hermanos. La ley condena. Es muerte cuando se desobedece. Pero bendito Dios que ahora estamos en la gracia de Dios, que todo aquel que peca pero se arrepiente obtiene salvación, perdón, hermanos, y no hay condenación, hermanos. Gloria a Dios. Pero en ese tiempo, lo peor es que la familia de Acán fue arrastrada, hermanos, fue arrastrada en su pecado de él y pagó las consecuencias del pecado del papá. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan ustedes del pasado huracán Otis en 2023? Y para mis hermanos de transmisión que no son de Acapulco, un devastador huracán de categoría 5, el pasado octubre de 2023. ¿Y se acuerdan, hermanos, qué hicieron muchos cristianos después del Otis? ¿Se acuerdan? Saqueos en las tiendas, negocios. Hermanos, ahí andaban tristemente cristianos también en el saqueo, hermanos, de tiendas. Qué triste, ¿verdad? Y muchos, yo me tocó ver muchos, no hablando de cristianos, sino de personas, hermanos, aún no cristianas, sus hijos los mandaban
Y aún de madrugada, hermanos, se oían los carritos por la avenida, se oían que todavía andaban acarreando, hermanos, productos toda la noche, por 3 días, hermanos, en una tienda conocida, por ahí donde tienen su humilde casa, hermanos. 3 días completos, noche y día, no paraba la gente, hermanos, por toda la avenida con esos saqueos, ¿sí? Hasta que vaciaron la tienda. Pero decía, padres mandaban a sus hijos, ahí andaban los hijos, saqueando, los padres. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces, como cristianos podríamos decir, inducir a los hijos a pecar también. Mira, agárrate eso. O si hablan por teléfono, dile que no estoy, que me fui al mercado, que llego dentro de 3 días. Y así cositas por el estilo, ¿verdad? Le enseñan a decir mentiras a los hijos, le enseñan a robar, le enseñan a hacer cosas indebidas. Y esto, hermano, le puede causar una desgracia al hijo, a la hija. Se van a desviar, al rato ya no va a ser una cosita, va a ser un carro, va a ser un asalto, y al rato la cárcel, y al rato lo matan, hermanos. Al rato, ¿quién sufre? La mamá. Y va a decir, ¿por qué? Pues, ¿quién tiene la culpa? Los padres muchas veces, hermanos, que inducen al pecado a los hijos. Segundo ejemplo, hermanos, Ananías. En el Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Hechos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, ¿qué pasó aquí? Un varón, jefe de familia, esposo, hizo partícipe de su hipocresía a su mujer, a su esposa. Safira, hermanos, pudo haber persuadido a su esposo que no hiciera eso, porque dice la palabra del Señor que la mujer es ayuda idónea, la mujer prudente, la mujer también tiene que, hermanos, sacar del error al esposo a veces. La esposa para eso está, para cuando el esposo está mal, pues decirle también a veces, exhortarlo que está mal, pues, en su error. Pero esta mujer, bien obediente, le hizo caso al marido, bien sumisa, sin saber que también el perjuicio era para ella. Hermanos, de tal manera que Ananías le cuenta el plan de la mentira. Mira, si te dicen así, vamos a hacer y decir esto y el otro. De tal manera que se ponen de acuerdo en mentir al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, a los apóstoles le mintieron. Entonces el castigo del plan intelectual, ¿quién lo sufrió? Lo sufrió Ananías, pero también su mujer Safira, pues ambos murieron. Dice, hermanos, el versículo 9 y 10 de Hechos 5, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, ambos murieron. Por eso usted, como líder de su hogar, tiene una grande responsabilidad, hermano. Tiene una gran responsabilidad espiritual sobre su familia y las decisiones, si son malas o inmiscuye a los suyos a participar del pecado, le va a acarrear consecuencias funestas, hermanos. Si Ananías, hermanos, hubiera hecho, a pesar de que Safira le hubiera dado el consejo y se hubiera opuesto, ella hubiera librado su vida, su alma. Ella, hermanos, hubiera escapado de la muerte, pero como participó y como tristemente la arrastró, ambos murieron, hermanos. Qué triste, hermano, que un jefe de familia no ame tanto a su familia como para permitir
que el pecado les destruya. Decíamos, hermanos, hay padres cristianos que hacen lo que hacen y tristemente las consecuencias las paga su familia, sus seres queridos, su mujer, sufren por causa de él, por causa de ella, por causa de no temer a Dios, por desobedecer y apartarse de Dios, porque también el hecho de que se aparten, se olviden de Dios, hermanos, es consecuencia para que la familia también sufra las consecuencias. Aquel que se aparta de la comunión, de la iglesia, de Dios, sus seres queridos indudablemente van, hermanos, a sufrir las consecuencias. Y no preguntemos por qué estoy así, por qué me pasa esto, por qué no me va bien, por qué puro enfermo, por qué puro con deudas, por qué esto. No se pregunte por qué. Aquí están los ejemplos, hermanos: falta de temor a Dios y desobediencia. Y el cristiano es perjuicio. Por esto, hermanos, cuidémonos de ser perjuicio para nuestra familia, que decimos amar. Hermanos, quiero concluir diciendo en esta tarde que cuando nosotros permanecemos unidos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a impartir su gracia. Él nos va a dar gracia para dar gracia a los demás y ser de bendición a los que nos rodean, amados hermanos. Y aún el nombre del Señor será glorificado. Todos dirán, sí, gloria a Dios, aleluya por este cristiano, por esta vecina, por este vecino. Porque cuando Él viene, es de bendición. Porque cuando Él viene, incluso en los negocios, hermanos, cuando un cristiano va a un negocio y que no hay nadie, hermanos, llega el cristiano a consumir, a comprar. ¿Y qué pasa? Empiezan a llegar los clientes. Y la gente, hermanos, se da cuenta que dice, que tiene, oiga, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? Que cuando viene, empiezan a llegar los clientes. Hermanos, el cristiano es de bendición en todo lugar, aún en toda área. Pero si nos descuidamos, si nos apartamos de Cristo, no vamos a hacer bendición, vamos a hacer perjuicio. Y el pecado, hermano, nos va a dominar a tal grado de que, hermanos, no vamos a tener en cuenta a nuestra propia familia, no nos va a importar. Dios nos ayuda, hermanos, a hacer bendición y no de perjuicio para los que amamos. La pregunta que le hago para que reflexione y se la lleve en su corazón: ¿qué dice la gente de nuestro alrededor de nosotros? ¿Qué está diciendo de mí? ¿Qué dice de usted, hermano? No me conteste, contéstese a sí mismo. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Es de bendición? ¿Es de perjuicio? ¿Seremos bendición o seremos de perjuicio? ¿Y qué quiere ser usted en esta hora? ¿Bendición o perjuicio? ¿Bendición? Amén. ¿Y queremos ser bendición? Aquí en esta colonia, Zapata, calle 12, a los vecinos, queremos ser bendición a los hermanos de transmisión, que son de diferentes partes de la República, queremos ser bendición a donde vayamos. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermanos, y le invito a que cantemos un himno de nuestros himnarios. Es el himno 7 de la sección juvenil, que dice: brilla en el sitio donde estés. Amén. Brillemos, amados hermanos, en el sitio donde estemos. Himno 7 juvenil: brilla en el sitio donde estés. Aleluya. Gloria a su nombre.